buenas amigos, ¿qué tal? Sean todos bendecidos una vez más. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado a llevarles temas de análisis históricos, filosóficos, sociales, científicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a desarrollar un tema interesante, y es el tema que hemos denominado Historias de la Biblia, mitos o realidad. Y este tema lo hemos querido presentar a ustedes a raíz del advenimiento de la Semana Santa, la semana en donde nosotros reconocemos la culminación de la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para la redención y la salvación de los seres humanos que reciben el llamado a poder reconocer el Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. Y vamos a comenzar este tema tocando algunos de los textos antiguos que presenta la Biblia, o conocida como la Tanakh judía, o el conjunto de textos antiguos que comprenden todas las escrituras del Antiguo Testamento y todas las escrituras del Nuevo Testamento. Esto lo hacemos porque siempre en la historia se han venido desarrollando una serie de ataques en contra de la Biblia, diciendo que la Biblia es un conjunto o un compendio de escritos antiguos que encierra un conjunto de historias mitológicas y de historias fantásticas, y que también encierra historias verídicas del pueblo de Israel. Sin embargo, en la actualidad, tanto las áreas de la arqueología como la egiptología han podido demostrar con evidencias y pruebas de que muchos de los hechos descritos en la palabra de nuestro Señor tienen fundamento histórico a través de los descubrimientos arqueológicos y de textos incluso de la civilización egipcia. Pero vamos a comenzar citando y analizando el primer libro que fue escrito por el profeta Moisés, en donde Dios le da la revelación de la conformación del universo, la creación del universo y de la tierra, y con ello todo el ecosistema de nuestro planeta, la vida de los diferentes seres vivos denominados en clases y especies, hasta llegar a la culminación de la creación con los primeros seres humanos, hombre y mujer. Esto lo presenta el libro del Génesis, o el Bereshit, como es conocido en la parte del idioma hebreo. También presenta esta narrativa en función de 6 días de creación, en función de, en algunos casos y por algunos estudios de interpretación rabínica judía, y otra interpretación ya de la parte de la cristiandad en Occidente, pues sostienen que la creación se pudo haber dado o en 6 días literales de 24 horas o en 6 periodos diferentes. Ya eso sería, ¿no?, en la visión de cada quien, de la interpretación de cada quien, y de cómo se emplea la hermenéutica bíblica en las diferentes escuelas de pensamiento. Nosotros simplemente nos vamos a dedicar a mencionar parte de algunas de las historias de la Biblia y tratar de presentar en lo adelante en el programa algunas evidencias y pruebas de la arqueología y la egiptología. El primer libro, que es el Bereshit o el Génesis, que presenta la creación del universo, establece que Dios en el principio crea los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y hueca o vacía, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios comienza a organizar, luego de la creación de los cielos, en donde se menciona de manera plural, ¿no?, los cielos en diferentes etapas, tanto
el tercer cielo, segundo cielo y primer cielo, como refleja también la Biblia, en donde nosotros interpretamos que Dios está hablando del universo en pleno y sus diferentes divisiones, pues se comienza a organizar a partir de esa creación general lo que sería la estructura de la tierra, el ecosistema. Y Dios establece en la separación de las aguas para que fluyera o se presentara lo seco, la tierra y la división de las aguas. Ahí se comienza a presentar los mandatos de Dios, los diferentes mandatos de nuestro Señor, para que en la tierra se diera la creación de las plantas, de los árboles, que dieran frutos y que generaran semillas, y así poblara toda la tierra las diferentes especies de plantas y árboles. Más adelante se presenta también, por mandato de la palabra de nuestro Señor, el Logos, como establece también las Escrituras, la conformación de los primeros seres vivos en los océanos, en las aguas, donde Dios dice que produzcan las aguas toda clase de ser vivo, y que esa clase de seres vivos se dividan en sus diferentes clases y especies. También que se produzcan toda ave que vuela en la faz de la tierra. Esos fueron de los primeros mandatos que el Señor nos da, revelado en ese primer libro, en donde se van conformando todas las especies marinas y en donde se van conformando todas las especies de plantas y árboles. Pero más adelante también el Señor ordena a que produzca la tierra todo tipo de ser vivo terrestre, los diferentes animales divididos en sus clases y divididos en sus especies. Esto se va desarrollando más adelante en los diferentes días que presenta la creación de nuestro Señor, o diferentes etapas de la creación. Luego el Señor hace una mención a la conformación de la separación del día y de la noche, con la creación de las dos grandes lumbreras, como se menciona en el contexto antiguo, en el cual el profeta Moisés iba describiendo esa creación que se le estaba revelando y que él tenía que presentarla tanto al pueblo de Israel como a las naciones que recibirían esa bendición de la narrativa, de la historia, de la conformación del universo y de la vida y del planeta Tierra. Ahí se presenta, ¿no?, que las dos grandes lumbreras, el sol y la luna, servirían para las estaciones del año, para que los seres humanos pudiesen tener un seguimiento a las diferentes estaciones que se presentarían, y que esto daría paso a la división tanto del día como de la noche. Estas grandes lumbreras servirían para que el ser humano pudiese tener una identificación de lo que sería la división de los días, separándonos así la luz de las tinieblas, que, dicho sea de paso, fue el primer mandato que se presenta en el libro de Génesis, en donde Dios establece que sea la luz para separar la oscuridad de la luz. O sea, la luz es un fundamento para poder establecer lo que sería oscuridad y luz, y más adelante entonces poder tener la diferenciación del día y de la noche gracias a los dos grandes astros que los seres humanos reconocemos como el sol y la luna. Más adelante se fueron conformando, ¿no?, organizando la creación de Dios, hasta llegar a la culminación de la creación en la formación del primer ser humano, el primer hombre que Dios forma incluso con sus manos del polvo de la tierra,
el hombre conocido en las Sagradas Escrituras con el término de Adán, que en el antiguo hebreo significa hombre rojo. Dios formó al hombre del barro de la tierra y le dio aliento de vida, lo que nosotros reconocemos como la formación de la conciencia humana, el alma del ser humano, el espíritu de vida, el aliento de vida. Luego que el Señor crea al hombre, lo lleva a un jardín conocido como el Jardín del Edén, lo coloca allí y le presenta todos los animales para que en la primera tarea encomendada al hombre por Dios comiencen a darse identidad a los animales. Pero como también establece la palabra de nuestro Señor, no se halló ayuda idónea para ese primer hombre, y luego Dios hace que ese primer hombre entre en un sueño profundo y de ahí forma de la costilla, de una de las partes del ser humano, lo que sería, ¿no?, parte genética, carne de su carne y hueso de su hueso, pues conforma lo que sería la compañera, que sería conocida con el nombre de Eva, o la madre de todo lo viviente en el término hebreo. A raíz de esto, ya entonces se da la primera formación de lo que sería la primera pareja, ¿no?, el primer matrimonio, si pudiéramos decir así, la unión del hombre y la mujer para que ellos establezcan y señoreen la tierra. Cuando volvamos, amigos, en su espacio Fe y Razón, continuaremos presentando otras narrativas que presenta nuestra Biblia para establecer de manera histórica todo lo que nos revela nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Volvemos. Bien, amigos, y continuamos en su espacio Fe y Razón, desarrollando el tema historias de la Biblia, mitos o realidad, y vamos a pasar de manera rápida a tocar un punto del libro del Génesis que es muy importante que nosotros tengamos presente, y es la caída del ser humano y el primer asesinato que se establece en el planeta Tierra. La caída del ser humano, que luego de que Dios establece a la primera pareja en el Jardín del Edén para que ellos señoreasen la tierra, los seres vivos, le dieran identidad, vivieran en santidad en ese jardín creado por Dios para los seres humanos, pues el hombre desobedece a Dios fruto de un engaño que fue perpetrado por un ser que se conoce como la serpiente antigua o Satanás, quien logra convencer a la mujer para que la mujer logre convencer al hombre. Ese es el primer relato que se da para identificar la entrada de la maldad en el planeta Tierra. A raíz de esta desobediencia del hombre, Dios establece que el hombre trabajaría con el sudor de su frente, ya, o sea, expresando el trabajo de una manera ya con dolor y calamidad, y que la mujer establecería sus partos con dolor, y que la serpiente sería derrotada, sería juzgada por nuestro Señor Jesucristo, que es quien va a culminar, ¿no?, la parte de la salvación y la parte del juicio luego de haberse perpetrado la desobediencia de los seres humanos. Fruto de esto, esa primera pareja en el Génesis tuvo hijos e hijas, como refiere todo el texto del Génesis, pero presenta de manera puntual el hecho
que perpetra el primer hijo, ¿no?, llamado Caín, y el segundo hijo llamado Abel, en donde Caín logra cometer el primer asesinato fruto del mal que existía en él, donde Dios le dice que el mal estaba a la puerta de su corazón, la maldad estaba a la puerta del corazón de Caín, y en un acto de adoración a Dios, en un acto de llevar ofrendas al Señor, la ofrenda de Abel, el hermano menor, fue agradable ante los ojos de Dios, y la ofrenda de Caín, por la maldad que existía en su corazón, pues fue rechazada por el Dios santo, el Dios que busca santidad, que busca que los seres humanos traten de vivir una vida en bondad, apartándose del pecado. Ese es el primer relato de el primer asesinato cometido en la tierra, cuando Caín le quita la vida a su hermano Abel, fruto de la envidia, fruto de la maldad, fruto del egoísmo. Y Dios no le quita la vida a Caín, sino que establece un castigo, desterrando a Caín hacia a ser una persona errante, a establecerse ya fuera de la gracia de Dios, fuera de la presencia de Dios. Inmediatamente se producen estos hechos en el Génesis descrito, para que nosotros conozcamos, ¿no?, la parte de cómo se fue desarrollando las primeras actividades, los primeros hechos en la historia de la humanidad. Pues la maldad de los hombres se fue multiplicando. Adán y Eva fueron tuviendo más hijos. Se menciona otro hijo, ¿no?, que fue agradable a los ojos de Dios, y Caín se va al destierro, ¿no?, y conforma ya pueblos, los primeros pueblos, podemos decir así, en donde en esos pueblos que se fueron desarrollando se fue corrompiendo mucho más la humanidad, y la maldad fue multiplicándose y fue dándose hechos muy fuertes, hechos de maldad que llegaron a la presencia de nuestro Señor, y que Dios establece en sus escritos que no contendería con el hombre y que sus días serían reducidos, y que además, al multiplicarse la maldad de tal manera, de una manera espantosa, Dios toma la determinación en su soberanía de erradicar la maldad de la tierra, erradicando los seres humanos que habían corrompido en ese momento la tierra, los primeros seres humanos que vivían y que conformaron esa primera civilización. También erradicaría a los animales, a los seres vivos de la faz de la tierra, porque la maldad se había multiplicado enormemente, conforme a lo que establecen los textos de nuestro Señor. Pero se menciona también que Dios encontraría una familia en el cual tenía temor de Dios. No era una familia perfecta, era una familia que vivía también en pecado, pero que tenía temor de Dios y que buscaba hacer las cosas que el Señor quería en cierto momento que se hicieran. Y estamos hablando de Noé y sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos, en donde Dios manda a Noé a que construya un arca para que su familia, por la gracia de nuestro Señor, pudieran salvarse, y que juntase una pareja de animales para que también se salvaran y poblaran la tierra, y erradicar en ese momento el cómo la tierra estaba siendo manejada, estaba siendo corrompida, estaba siendo, vamos a decir, llevada de una manera, de forma de pecado, de una manera absoluta. Manda lo que se reconoce como el diluvio universal, que también es conocido en muchos textos antiguos de diferentes civilizaciones
Obviamente cada civilización contó, entendemos nosotros, de la manera en que ellos entendían o que fue pasando la historia de generación en generación y apartados de la revelación de nuestro Señor. Pero al ser una catástrofe universal, las civilizaciones la contaron, la explicaron conforme a la visión que ellos habían desarrollado. La familia de Noé se salva, un diluvio de 40 días y 40 noches, nos cuenta la palabra, y luego la tierra es poblada nuevamente por la familia de Noé y se fue desarrollando a partir de ahí lo que conocemos como la población mundial y la conformación de las diferentes civilizaciones antiguas. Esto es con relación a la historia de la desobediencia de los primeros seres humanos, el primer asesinato, Caín contra su hermano Abel, la destrucción de las primeras poblaciones de la tierra que vivían en una maldad absoluta, en una maldad extrema, y que llevó a que se hiciese a través de la voluntad y la soberanía de nuestro Dios el primer cataclismo del planeta Tierra para conformar la Tierra con nuevos seres humanos. Cuando volvamos en su espacio Fe y Razón, vamos a seguir desarrollando algunas de las historias que nos presenta la revelación de nuestro Señor en su palabra, tocando la conformación de cómo Dios elige a los primeros patriarcas para establecer una nación santa, una nación que presentaría la revelación correcta de la historia antigua, para dar a conocer la palabra de nuestro Señor, que sería a través de los primeros patriarcas, como dijimos, y sería en la parte de el patriarca, la historia del patriarca Abraham, cuando volvamos en su espacio Fe y Razón. Bien amigos, y continuamos en su espacio Fe y Razón, tocando el tema historias de la Biblia, mitos o realidad, y estamos desarrollando algunos puntos no de manera profunda y extensa, sino de una narrativa un poquito clásica, directa, para que tengamos una idea de las diferentes revelaciones que el Señor nos da en su palabra. Vamos a tocar el tema de cómo Dios elige a un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, el patriarca Abraham. Pero antes tenemos que citar que luego del diluvio se conformaron diferentes civilizaciones, la humanidad fue formando diferentes pueblos en la periferia, ¿no? La Biblia refiere más o menos en la zona de Mesopotamia, y en donde los seres humanos comienzan a unificar criterios para también ir en contra de las leyes de nuestro Señor, y se menciona una gran construcción unificando, ¿no? Ese deseo de los seres humanos de crear una gran torre conocida como la Torre de Babel, y en donde el ser humano buscaba ir en contra de Dios, buscaba rebelarse contra Dios, presentando esta obra, como ya dijimos, probablemente, ¿no?, en la zona de Mesopotamia, y que se han descubierto a través de la arqueología muchas grandes construcciones y monumentos megalíticos, grandes templos, grandes edificios, ¿no?, antiguos, en donde se prevé que una de estas grandes construcciones pudiese ser la tan mencionada Torre de Babel de la antigua historia mencionada en la Biblia.
Luego de esa construcción de la Torre de Babel, Dios decide dividir a la humanidad en lenguas y en donde entendemos que se dan las primeras razas y culturas, ¿no? Las diferenciaciones de lenguas, las diferenciaciones de civilizaciones. Fue a partir de ahí que la Biblia nos da un indicio de cómo el hombre fue conformando distintas culturas a través de los tiempos. Pero una cultura específica, ¿no? La cultura babilónica y la cultura sumeria, en donde se menciona que de allí parte el patriarca Abraham, elegido por nuestro Señor para llevar la encomienda de formar una nación santa, una promesa en donde llegaría la revelación de nuestro Señor, donde vendría el Mesías Salvador, Dios mismo encarnado en su Hijo Jesucristo, para la salvación de la humanidad que ya estaba contaminada con el pecado y la desobediencia. El patriarca Abraham parte de Ur de los Caldeos. Se menciona Ur de los Caldeos porque cuando Moisés escribe, en ese momento ya se tenía establecido la idea de la zona en donde Abraham vivió y partió como una persona, ¿no?, que no era aún todavía reconocido como israelita, porque el pueblo de Israel no se había conformado, sino una persona que había salido por la soberanía de nuestro Señor, por la elección de nuestro Señor, para dejar su tierra y su parentela y establecerse en la tierra de Canaán, y de allí conformar una gran nación santa en donde, como ya mencioné, se establecería la revelación de Dios. Es allí donde Abraham tiene a sus hijos Isaac e Ismael, primero Ismael y luego Isaac, porque su esposa era estéril y Dios había prometido darle una descendencia directa a Abraham a través de su esposa Sara. Ya dándose esta situación, pues nace Isaac y la promesa de conformar la nación de Israel viene a través de la descendencia de Isaac. De esa descendencia pues nace su hijo Jacob, y luego de su hijo Jacob nacen sus 12 hijos, en la cual se conformarían las 12 tribus de Israel. De allí se da la situación en donde uno de sus hijos, el hijo de la esposa amada de Jacob, Rebeca, es vendido como esclavo por envidia de sus 11 hermanos hacia la tierra de Egipto. Allí, el hijo de Jacob, el más pequeño, en ese momento, José, pues es sometido como esclavo en la tierra de Egipto, y en donde allí, por obra y gracia de nuestro Señor, logra también su libertad y se establece como una persona importante, salvando la tierra de Egipto de una hambruna, revelando así un sueño al faraón de ese momento, y el faraón de ese momento reconoce y da honra al Dios de José, el Dios creador de los cielos y la tierra. Luego de esto, por unas generaciones siguientes, y también entendiendo de que, como establece la palabra de Dios, de que José recibe a toda su familia en Egipto, generaciones siguientes que no conocían al Dios de Israel, ni tampoco conocía al Dios de José, ni tampoco conocía al pueblo hebreo, la oportunidad que se le dio de establecerse y conformar allí vida social en Egipto en ese momento, pues el pueblo hebreo que se estaba multiplicando es sometido a la esclavitud, y esa esclavitud duró alrededor de 400 años hasta la promesa de un Salvador en ese momento, en el cual sería el profeta Moisés. Dios elige a Moisés luego de que Moisés
se reconoce así como parte del pueblo de Israel, ya que fue para salvarlo, fue llevado, ¿no?, por su hermana y su madre al río Nilo, y allí fue depositado para que se evitara, como establece la palabra, ¿no?, la masacre que fue perpetrada por el faraón de ese momento, quien mandó a matar a todos los niños menores de 3 años. Moisés es salvado y colocado en el río Nilo, en donde la hija de Faraón lo recibe, lo cría, y allí Moisés se prepara, ¿no? Se forma como un hombre del palacio real del faraón egipcio de ese momento. La hija de Faraón cría a Moisés y luego lo lleva a su madre para que sea amamantado, y Moisés se reconoce luego en el tiempo como un israelita, como parte de su pueblo, al ver el abuso que se estaba cometiendo por los egipcios que tenían sometido en la esclavitud al pueblo de Israel. Moisés mata a un egipcio, en ese momento no conocía la revelación de Dios, huye al desierto, llega al monte Sinaí y allí recibe la revelación de Dios, la elección de Dios para llevar a cabo la misión de liberar el pueblo de Israel, sometido por 400 años. De allí Moisés va a Egipto, presenta el poder de Dios en 7 plagas, presenta el poder de Dios en 10 plagas para que el faraón liberte al pueblo, y el faraón endureciendo su corazón y Dios permitiendo que endureciese su corazón para mostrar su soberanía, ¿no?, y su poder, y que quedara plasmada en las historias de la Biblia, propone que todas estas cosas sucedan para que el pueblo de Israel sea liberado a través de los grandes milagros de nuestro Señor. Moisés liberta a través del poder de Dios al pueblo de Israel, lo lleva a través del desierto del Sinaí, rodeando todo el desierto hasta llegar al Mar Rojo, y allí Faraón persigue al pueblo de Israel, endureciendo nuevamente su corazón, atrapándolos en la orilla de una playa en el Mar Rojo, y Dios logra que todo el pueblo pase por el poder de Dios a través de todo el Mar Rojo para cruzar hacia el desierto de Arabia, y allí llegar al monte Sinaí, y que se presentase sacrificios, honor, gloria y ofrendas a Dios por haber liberado al pueblo de Israel. Todo esto obviamente con el propósito de probar al pueblo de Israel para ver la fidelidad de un pueblo que era endurecido constantemente su corazón y que iba en contra de la voluntad de Dios en la gran mayoría de los casos. Dios da los 10 mandamientos cuando llegan al monte Sinaí, y el pueblo se corrompe una vez más, haciendo adoración a los dioses egipcios y tratando de volver a la tierra de Egipto, de la cual Dios los había liberado. Moisés ve en ese momento, porque el Señor así se lo establece y se lo revela, de que el pueblo había sido corrompido, y Moisés destruye las tablas de los mandamientos morales que da Dios al pueblo de Israel, y Dios castiga al pueblo de Israel sometiéndolo a pasar el exilio por 40 años en el desierto, y que esa generación que había cometido el mal no vería la tierra prometida, sino que la próxima generación de los jóvenes verían la promesa cumplida para el pueblo de Israel establecerse en la tierra de Canaán. Moisés también fue castigado por Dios, que en uno de sus milagros, Moisés se atribuyó uno de los milagros en el desierto buscando agua, y Dios proveyéndole agua
al pueblo que estaba sediento, no tenían agua. Moisés se atribuyó ese milagro y Dios lo castigó, evitando que Moisés lograse entrar a la tierra prometida. Solo la vería de lejos y luego Dios ya pues establecería que Moisés se reuniese con él en la eternidad, conforme a lo que establece la palabra de nuestro Señor. Cuando volvamos en este último bloque, en su espacio Fe y Razón, tocaremos más de los temas y mencionaremos algunos descubrimientos arqueológicos que dieron veracidad y evidencia a muchos de los escritos de la antigua revelación dada a los profetas por nuestro Señor para conocer la verdad de su palabra. Muy bien, amigos, y continuamos en su espacio Fe y Razón, tocando el tema historias de la Biblia, mitos o realidad, y hemos estado desarrollando en la medida de lo posible algunas de las historias de manera de resumen para que ustedes pues puedan compartir y puedan interesarse en estudiar a profundidad la palabra de nuestro Señor, todas las historias reveladas en la Biblia, ¿no? Que comprende el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y una de las historias más importantes del pueblo de Israel es la conformación ya de la cultura israelí a través de sus reyes, ¿no? Y el primer rey que fue de agrado total ante los ojos de Dios, quien fue el rey David. Pero la historia del rey David es una historia muy complicada, es una historia llena de grandes relatos y de grandes vivencias, ¿no? De los primeros reyes del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel pedía en su maldad, ¿no? en su constante pecar e ir en contra de la voluntad de nuestro Señor, un rey en un momento determinado, en donde Dios era el sustento y el soporte de los primeros israelitas que se establecieron en la tierra prometida de Canaán. Pues Dios, al escuchar ese clamor del pueblo, ¿no? En la maldad del pueblo de Israel, les otorga un rey en la medida del corazón del pueblo de Israel, y ese primer rey fue el rey Saúl. El rey Saúl, quien es dado al pueblo de Israel, escogido por Dios, escogido por los profetas, como se establecía en ese momento, pero Saúl fue desagradando a Dios, a la voluntad de Dios, y fue rechazado más luego por Dios para establecer un nuevo rey conforme al corazón, que estuviese conforme al corazón y a los deseos de Dios. Obviamente ninguno de estos reyes eran personas santas, no pecadoras, podemos decir así. Todos cometieron errores, pero la historia revela de que el rey David, por ejemplo, a pesar de los errores que cometió, siempre buscó el perdón y siempre reconoció las faltas ante su Dios. Y por lo tanto Dios perdonaba en su misericordia muchas de las cosas, muchos de los errores que cometió el rey David. No así con el rey Saúl. David fue el rey que dio esplendor al pueblo de Israel, que le dio la capital, Jerusalén, al pueblo de Israel, que conquistó muchos logros para establecer la voluntad de Dios y para establecer y conformar el respeto a las leyes de Dios. Luego del rey David, podemos mencionar a su hijo, el rey Salomón, a quien Dios dotó de gran sabiduría. Se dice en la historia revelada que fue el hombre más sabio de la historia de la humanidad antigua, y que por una desobediencia
del rey David, se le encomendó a su hijo, el rey Salomón, la construcción del primer templo para adorar a Dios, el primer templo en Jerusalén. Un templo majestuoso, se dice que fue una de las maravillas de la antigüedad, con todo lo que el rey Salomón dedicó a Dios, para que Dios fuese adorado por todas las naciones que visitaban el pueblo de Israel. Pero también Salomón cometió graves errores en su reinado, y esto llevó a la conclusión, ¿no?, de la división del pueblo de Israel a través de los hijos de Salomón. Y esto llevó al destierro de una parte del pueblo de Israel, a el exilio y también al sometimiento por parte de la civilización babilónica, de la cultura babilónica, en donde sometieron una parte del pueblo de Israel y allí permanecieron como servidumbre del pueblo babilónico. Pero también en la historia de ese sometimiento del pueblo de Israel en Babilonia, surge la gran historia de uno de los profetas más importantes del pueblo hebreo, y es la historia del profeta Daniel, quien profetizaría la liberación del pueblo de Israel durante 70 años, que no falló incluso en el cálculo de la historia, porque el rey Ciro, babilónico, libera al pueblo de Israel, cumpliéndose así la promesa de Dios y a través de la profecía del profeta Daniel, para volver a la tierra de Israel y construir nuevamente su templo que fue destruido, y establecer allí nuevamente la cultura de Israel para la llegada del Mesías Salvador, el Hijo de Dios. Lo que podemos ver es que a través de toda esta narrativa de la Biblia se dan las condiciones y se dan los hechos que son demostrables a través de la historia, que revela las Sagradas Escrituras, y que también podemos mencionar algunos hechos y algunos descubrimientos históricos que son corroborados y confirmados por la arqueología, por la historia y por la egiptología. Por ejemplo, la conformación del pueblo de Israel es reconocido en escritos antiguos que la arqueología ha descubierto. También podemos mencionar los escritos descubiertos en el desierto, ¿no?, en las cuevas de Qumran, y también podemos mencionar escritos descubiertos en la antigua Babilonia, como es el cilindro del rey Ciro, que ahí refiere, ¿no?, toda la historia de la liberación del pueblo de Israel por el rey Ciro, y que el pueblo de Israel pues conforma nuevamente su cultura, ¿no?, su civilización. Pero más atrás también podemos encontrar escritos en estelas que también dan evidencia de las historias reveladas en el Antiguo Testamento, en los primeros escritos del Antiguo Testamento, cómo vivía, ¿no?, la civilización en los tiempos del profeta y el patriarca Abraham en la estela de Moab. Es una estela del tiempo de la civilización moabita, que describe culturas y describe actividades que se realizaban en ese momento y que son mencionados en el Antiguo Testamento, en los primeros escritos, específicamente en el Génesis. También en la narrativa del Éxodo, aunque hay una gran discusión entre historiadores, arqueólogos, la narrativa del Éxodo y la conformación del pueblo de Israel en estelas como escritos de la estela de Menerta, del rey Menerta, rey egipcio, que menciona la conquista o la guerra ante el pueblo de Israel, y que ya el pueblo de Israel estaba asentado en la tierra prometida, Canaán. Muchos otros relatos
a través de escritos de otras civilizaciones, demuestran que los escritos en la Biblia son escritos verificados en la historia y en la arqueología y en la egiptología. Podemos también mencionar una investigación que se hizo en la parte de el escritor, cineasta e investigador y periodista que hizo pues un documental muy conocido para dar muchas evidencias que se tenían en museos tanto de Tel Aviv como del Museo de Egipto. Estamos hablando de el cineasta James Cameron, quien hizo un documental que pueden buscarlo, en donde él relata muchos descubrimientos que se hicieron, ¿no? Y que están registrados en esos museos. Están los 9 sellos del padre de José, Jacob, cuando estuvieron en Egipto. Están escritos, ¿no? en las cuevas de cobalto, en las minas de cobalto, donde estaban siendo esclavizados, ¿no? tanto los hicsos, que luego fueron una civilización que dominó el pueblo egipcio, ¿no? Reyes egipcios, y la salida de ese pueblo, conjunto también, más adelante, en años más adelante, se tiene entendido por la cronología, por la salida también del pueblo hebreo de Egipto. Muchas evidencias, muchos escritos antiguos corroboran que la Biblia es fiable, que la Biblia es sustentada a través de las áreas de la arqueología, y que por razones de tiempo pues obviamente no vamos a poder mencionarlas todas, pero pedimos a los que nos siguen en este espacio Fe y Razón que pueden buscar todos esos documentos y todas esas evidencias que presentan estas diferentes áreas de la investigación. Hasta aquí, amigos, este ha sido su espacio Fe y Razón, esperando que el programa haya sido de su agrado, y exhortarles que estudien la palabra de nuestro Señor, donde podremos encontrar la verdad como ella misma nos refiere. Será hasta la próxima. Bendiciones, amigos.